queridos semejantes. A partir de hoy la colina va a tener su zapping, un zapping especial que podríamos llamar zapping de la memoria, en el que me gustaría recordar algunos de los momentos más hermosos, brillantes, apasionantes, divertidos o surrealistas que hemos vivido juntos desde la primera vez que me puse delante de una cámara. Puesto que en la colina las preguntas son lo primero, creo que no estaría mal empezar este zapping de la memoria recordando algunas de las preguntas más duras o más inesperadas. Por ejemplo, ¿matar es fácil? Se lo pregunté a Aki Seku, un delincuente internacional reclamado por la Interpol en media docena de países por robos de blindados y asesinato, y que por entonces cumplía condena en la prisión de Almería. Matar es fácil. Matar es fácil, tan fácil que no cuesta nada. Como una cucaracha. No soy violento. ¿Cómo? No soy violento, no me gusta pelear. Después de lo que ha contado, dice que... No soy. Yo cuando soy nervioso o algo, no puedo matar. Yo puedo matar a alguien riéndome, pero nervioso no. Rompo algo y me calmo, pero en este momento no puedo hacer daño. Cuando me río, sí puedo. ¿Pero has matado riendo alguna vez? Cantando. ¿Cantando a matar? Claro. Tú no has visto nunca qué hacen Legión o qué hacen en Yugoslavia ahora. Tú no has visto. Pregunta a tus colegas qué hacen. Cantan y beben alcohol, basura y violan a gente, niños y mujeres. ¿No has visto? ¿No mataban hace poco 8.000 han enterado que se rindían en Srebrenica? Por favor. Es difícil, como dicen, primero, segundo, tercero y cuarto, ya no cuento. Yo antes mataba a una persona que un perro. Tanto me gustan perros. Porque perros no te hacen daño nunca. Que personas sí hacen. Te hace una vez, segundo te hace peor. Así son. Y por toda mayoría. Otra pregunta dura fue la que le hice al mercenario y aventurero Alberto de Satruste, porque reconozco que no todos los días le pregunta uno a alguien si mató. ¿Pero usted tiene la idea de que mató? Es imposible no tenerla clara. ¿Y recuerda a quién mató? Recuerdo algunos casos especiales, pero es que yo no soy, a pesar de haber sido cowboy en Texas también y haberme ganado la vida haciendo rodeos, no soy un vaquero de la antigua escuela que iba marcando muescas en la culata de la pistola. Yo he sentido cada vez que se ha muerto alguien, lo que pasa es que he matado a alguien, digamos, para ponerlo con todas las palabras. Pero primero, la situación en que se encuentra uno, que es guerra, no es un tiro en la calle, es guerra, en un frente, en una emboscada, es diferente completamente. Hay una adrenalina que se segrega, que hace ver las cosas de otra manera, y un fusil es mucho más impersonal que un cuchillo o que una pistola, y la selva también tapa mucho. Entonces, y uno no tiene ninguna ganas de refocilarse mirando las caras de la persona que murió. Los muertos, en las guerras, tanto los muertos como los que matan no tienen cara. Cualquier pregunta, por dura o por indiscreta que pueda parecer, la hago siempre desde la naturalidad y la inocencia. Vean si no con qué naturalidad y con qué inocencia le pregunto a Fernando Arrabal por los chupadores de clítoris. ¿Y qué me dice usted de los chupadores de clítoris? Ha habido chupadores de clítoris, por ejemplo, como Sartre,
que cuando hace las confesiones a su mujer, dice que cuando ella le pregunta en esa entrevista extraordinaria, le pregunta al final de su vida, ¿y qué hacías tú con 12 novias? Y dice, pues yo no, nada, pero sí, ¿qué hacía usted con esa? Dice, lo máximo que hacía era chupar clítoris. Pero Moravia, que tal maravillas ha escrito sobre mi teatro y mi cine, ese hombre se casó con una española al final. Y entonces esa española fue con un terrorista, se acostó con un terrorista y escribió un pequeño librito de memorias. Y en ese pequeño librito dice, ese terrorista musulmán chupaba mi sexo, me lamía el clítoris. Entonces el terrorista se puso nervioso, hizo una conferencia de prensa en Roma y dijo, no es posible. Entonces, muy bien, esa navarra, esa española, esa mujer de campeonato, llamó a Moravia y le dijo, y entonces, que venga Moravia, a su esposo. Y Moravia dijo, mi mujer es española, es quijotesca. Y si ella dice que el terrorista le lamía el sexo, pues es que le lamía el sexo. A veces no es necesario que una pregunta sea dura o desconcertante. El desconcierto puede venir solo con cambiar el orden de la pregunta, como me sucedió cuando entrevisté a Liberto, un loco genial que le hablaba a los universitarios en las puertas de la universidad en Madrid. Liberto llegó con un cuestionario perfectamente ordenado y con las respuestas escritas. Yo debía limitarme a formularle las preguntas que él había redactado y en el orden que él había decidido. La chispa saltó cuando me dio por cambiar el orden y el enunciado de una pregunta. ¿Tú crees que eres un dirigente de masas? ¿Tienes ahí la respuesta? ¿Te has perdido el papel? No sé. Aquí el orden está bien. ¿Sí? ¿Tú crees que eres un dirigente de masas? Dirigir masas es una facultad que se lleva en el fondo de cada ser. Solo falta que esa facultad aflore en su destino como potencial de vida y de horizontes. ¿Te gustan los dictadores? La democracia es un bien del alma y yo estoy contra los desalmados. Es autor de... Está. Bueno, lo podemos dejar, ¿no? No, está, hombre. Liberto, pues... sí, ¿qué? Estas es decisiva. En un minuto, Liberto, ¿eres capaz de hacer un mitin hermoso y necesario? Atletas de la vida, defender las alas. El derecho es la guerra del ser. El derecho es más útil a la sociedad en la medida que somos libres para hacer fluir la razón desde nuestro consciente frente a todo inconsciente. No se trata de andar por la vida reclamando, ni tampoco exigiendo. Se trata de andar por la vida posibilitando el florecimiento del hombre como ser libre. Atletas de la vida, defender las alas. Hay preguntas que pueden parecer morbosas, pero yo te juro que no fue el morbo lo que me llevó a preguntarle a Carlos Páez, superviviente de la catástrofe aérea de los Andes, ¿a qué sabía la carne humana? Bueno, en realidad lo que pasa es que la carne humana en esas condiciones estaba congelada, entonces el gusto que tiene es insípido, o sea, no tiene un gusto definido,
Entonces tiene un gusto como a algo congelado, a hielo congelado. Yo, en lo personal, yo he comido, mucha gente lo habrá comido, también el steak tartar, por ejemplo, que es una carne cruda, tiene un poco gusto, tiene un gusto insípido en realidad. Si tuviera que definirlo bien, es un gusto que no tiene gusto. ¿Recuerdas la primera vez que te llevaste el trozo de carne a la boca? Sí, lo tengo muy claro. Recuerdo de que trajeron una especie de bandejilla con unas tirillas de carne y bueno, y la probé, pero no me causó ninguna repugnancia. Ni después remordimientos. No, ni después tampoco. Uno de los chicos tuvo un problema, que sí tuvo un problema serio, que no la podía comer cruda y por ello murió. Por ello murió porque a veces se le podía cocinar un poco, pero no siempre se podía cocinar porque no había ni madera, ni habían unos papeles de unos mapas y bueno, y por no poderla comer cruda es que murió. Porque le repugnaba no el hecho de la carne humana, sino el hecho de la carne cruda. A veces la dureza no está en la pregunta, sino en la respuesta. A mí al menos me pareció fuerte que Mario Conde hablara del instinto criminal de los banqueros. Por cierto que estoy esperando a Mario Conde para entrevistarle. Buenas noches, Mario. Te espero. Y ahora vamos a recordar ese momento. ¿Cuánto manda un banquero? En España un disparate. En España un disparate. Desproporcionadamente. Bueno, cuando éramos 7 en la banca, mandábamos muchísimo cada uno de nosotros. Ahora que se han reducido a 2, el poder es abrumador, ¿no? El peso de los bancos en la economía española es absolutamente tremendo. Tiene un poder real brutal. Ahora bien, más que él tiene el Banco de España, que tiene un ejército que pueden coger a un banquero y echarlo de la noche a la mañana, ¿no? Y luego la política, por encima, ¿no? Pero quitando eso, el poder de la banca en España es exagerado. Hay mucha gente arruinada, desahuciada de sus casas, e incluso han terminado suicidándose por culpa de los bancos. Es posible, es posible. Por eso a mí me llamó la atención una frase que dijo el hombre este que me sustituyó a mí por orden del Banco de España, Alfredo Sáenz. Dijo una cosa en un medio de comunicación que me pareció tremenda, ¿no? Dijo que para ser buen banquero había que tener, literalmente, instinto criminal. Sí. Lo publicó una revista, me parece que era Actualidad Económica. Los bancos no tienen corazón. Y sí, puede ser. Hombre, tampoco un banco es una fundación, ¿no? Pero hay modos y maneras de hacer banca, ¿no? Y hay un tipo de banca absolutamente impertérrita ante la dificultad humana. Te ejecutan y... Independientemente de la dureza de las preguntas, creo que algunas de las cosas más fuertes que he escuchado en mi vida se las escuché a García Escalero, el mendigo asesino, cuando lo entrevisté en la prisión de Alcalá Meco, donde estaba acusado de 11 muertes. ¿Y qué cosa más? Lo mataba. Mordí un trozo. Mordí un trozo. Me acuerdo que me metí en el cementerio de Almudena y me había bebido 1 litro de coñac. También con pastilla acompañado. Y recuerdo que me metí dentro del cementerio y desenterré 3 nichos, los rompí y saqué los cuerpos. ¿Y qué hiciste con los cuerpos? Los cuerpos los dejé de pie en la pared. Los
cuerpo lo dejé de pie. Luego cogí y me fui. No sé yo a qué me metí allí. Si es que no sé yo por qué me dio por ahí. Es que me atraía mucho a mí los velatorios y los cementerios. ¿Te atrae? Me atrae mucho. Cuando me metía yo en los velatorios, a ver a los muertos y me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo. En los velatorios, cuando no había vigilante. Y me ponía yo allí, lo mismo que se disparan ellos, me ponía en la misma postura. Y que ellos me atraía a mí. Como veis, la memoria da para mucho. Y este zapping de la memoria no ha hecho más que empezar. Seguiremos el próximo miércoles recordando otras preguntas, otras situaciones y otras cosas que, por alguna razón, merecen ser recordadas. Buenas noches. Buenas noches, Luna. Buenas noches, Osa Mayor y Osa Menor. Buenas noches, estrellas rojas, estrellas blancas y estrellas fugaces. Buenas noches, planetas y satélites. Buenas noches, nubes. Buenas noches, aire. Buenas noches, pájaros dormidos y aves nocturnas. Buenas noches, flores. Buenas noches, árboles y arbustos. Qué vacilón. Buenas noches, piedras. Buenas noches, montañas. Buenas noches, prados y valles. Buenas noches, desiertos. Buenas noches, ríos y mares. Buenas noches, ciudades y pueblos. Buenas noches, animales de todas las especies. Buenas noches, niños. Buenas noches, viejos. Buenas noches, hombres y mujeres. Buenas noches, noche. Aquí, un loco en una colina del Guadalquivir.